Bueno, un cordial saludo a todos, de nuevo acá en Radio Distractor y Blog Distractor en el Tiempo. Yo soy Juancho Parada y pues en esta ocasión vamos a realizar un seguimiento a una historia que publicamos alrededor de julio del año 2019 relacionada con los procesos de convalidación de títulos obtenidos en el exterior aquí en Colombia. Alrededor de esta historia que surgió de una anécdota personal, me llevó a realizar un especial de 3 partes inicialmente, donde queríamos ahondar en la realidad del proceso de convalidación de títulos, que nos llevó incluso a generar varios contenidos tipo podcast y entrevistas con expertos y especialistas y con el mismo Ministerio de Educación a través de un derecho de petición sobre el proceso de convalidación de títulos. En octubre del año pasado se hizo la actualización del procedimiento, una nueva actualización que hasta el momento no ha cambiado y queremos en este momento pues hacer como un recorrido sobre lo que ha sucedido desde entonces. Queremos saber básicamente cuál ha sido, en este caso para esta, seguramente que no va a ser la única entrega en esta ocasión, queremos saber cuál ha sido los hallazgos, la continuidad del proceso de algunas de las personas que han desarrollado convalidaciones fuera del país y en particular me refiero al caso de la UNINI de Puerto Rico, que pues fueron como el caso más sonado en la medida en que pues son bastantes docentes colombianos que hicieron su posgrado con una institución extranjera, pero pues hasta el momento pues sus procesos la mayoría o no han tenido respuesta o han recibido pues una negación de la convalidación de sus respectivos titulaciones. Y en este caso, pues desde luego vamos a hablar con una de la firma de abogados que ha estado al frente acompañando este proceso, con los que hablamos también el año pasado y que cortésmente nos abrieron la oportunidad de hablar con algunas de las personas que desde luego han estado afectadas por esta situación y queremos saber cómo va su caso personalmente y entre otras cosas, pues cuál ha sido realmente el impacto real de la actualización del trámite en el ministerio hace ya casi un año y si realmente ha surtido efecto o no en el proceso que se lleva, pues porque seguramente mucha gente sigue convalidando títulos o está en ese proceso y seguramente pues va a enfrentar probablemente las mismas situaciones que llevan algunas de las otras personas con las que hablamos en un principio el año pasado. Entonces le quiero dar la bienvenida al abogado Miguel Ángel Ruiz, que es el director de la firma Miguel Ángel Ruiz Salamanca Company Lawyers. Bienvenido, ¿cómo está? Igual estar de nuevo con nosotros en Radio Distractor. Muy buenas tardes, muchas gracias Juancho Parada nuevamente por invitarnos al programa, muy agradecidos, hay que decirlo y pues digamos que es de los pocos que realmente le he hecho un seguimiento al caso en particular. Muchas gracias. Bueno, abogado Miguel Ángel, que inicialmente quiero saber, para que ubiquemos a la gente, brevemente, cuál es la situación del caso desde que lo conocimos y qué ha sucedido hasta ahora. ¿Han llegado nuevos casos? ¿Cuál ha sido la respuesta de los procedimientos y de las acciones que han adelantado? Claro que sí. Bueno, inicialmente, digamos que para poner en contexto a todos los oyentes y a todas las personas que tengan la oportunidad de leer y escuchar el presente programa, resulta que desde el año 2017, desde el 9 de octubre del año 2017, pues se empezaron a ver una serie de negaciones a los títulos de convalidación de ciertas universidades. En caso particular, inclusive se comenzó con la Universidad de la UNINI de Puerto Rico, la cual pues los títulos venían siendo convalidados antes del 9 de octubre del año 2017, pero que posterior a esa fecha algo ocurrió, algo se rompió y después de esa fecha comenzaron a negar, digamos que los títulos de convalidación en general provenientes de la Universidad UNINI de Puerto Rico. Adicionalmente a eso, los clientes o las personas, más que todo, que empezaron a llegar a la firma, se empezaron a mover y al escuchar también pues esta nota de qué era lo que realmente estaba sucediendo, no solamente se dio con la UNINI de Puerto Rico, sino que también se está dando con diversas universidades extranjeras. En el caso, digamos, está también la Universidad de Baja California, está la Universidad Luther King, hay unas universidades también venezolanas que vienen acomodándose, digamos, con esa avalancha
y esa presión que está sintiendo ahorita las personas, por decirlo de alguna manera, en el tema de las negaciones. De lo cual, pues podemos decir que las personas inclusive han aumentado en un número significativo, no se han reducido, no ha cambiado el panorama y por el contrario, lo que se ha venido es una avalancha de negaciones. En ese orden de ideas también, digamos que el año pasado se expidió una nueva resolución, que es la 10687 del 2019, y las personas inicialmente tenían la expectativa de que esta resolución iba a cambiar un poco, o esa esperanza que guardan las personas, pero lamentablemente no fue así. Es justamente por ahí donde quiero comenzar en este proceso. Eh, a partir de la actualización del procedimiento de convalidación en octubre del 2019, hubo personas de las que usted representa que decidieron volver a realizar el proceso con el ministerio bajo la nueva norma o siguieron igual. Claro, resulta que pasa algo muy particular y hay que explicar este punto muy detenidamente para que las personas lo tengan en cuenta. El Ministerio de Educación Nacional, independientemente de las resoluciones en una línea de tiempo 2015-2017 y la del 2019, a ellos no les interesa ustedes cuándo iniciaron sus estudios ni cuándo finalizaron. Lo que mira concretamente el Ministerio de Educación es cuándo radican los documentos. Entonces, cuando se radican los documentos, la normatividad que esté vigente en ese momento es con esa normatividad que los van a calificar, a lo cual para nosotros eso rompe inclusive la seguridad jurídica. A la pregunta en concreto, si las personas han radicado, digamos, con la resolución del año pasado, sí, ha sucedido y ha sucedido también bastante. De lo mismo, radicaban con la del 2017, les negaron, tenían la esperanza con la del 2019 que les iban a convalidar, radicaron y nuevamente les volvieron a negar. Porque es que no cambió absolutamente nada. Lo que hicieron fue inclusive suprimir, digamos, algunos vacíos que tenía la resolución del año 2017, incluyendo entre esas la nefasta redacción que se tuvo con el artículo 24, que habla de una supuesta transitoriedad, la cual nunca existe, pero que en la del año 2019, al nosotros inclusive manifestárselos a ellos, ellos lo avisoraron y lo que hicieron fue sustraerlo de la resolución. Entonces, no es, digamos que la resolución del 2019 no cambió absolutamente nada, a las personas al día de hoy les siguen negando las convalidaciones. Y en ese caso, pues como me ha comentado que han aumentado los casos, ¿han tenido algún contacto con la universidad, con UNINI, respecto a esta situación? Porque ellos también son parte, digamos, involucrada en esta situación. Claro que sí. Nosotros inicialmente y desde el año pasado se acercaron a nuestras oficinas funcionarios, pero no directamente de la UNIN, sino nos llamó a nosotros Funiver Colombia. Estuvieron inclusive con nosotros en la oficina reunidos, tocamos el tema y ellos siguen insistiendo que los programas son convalidables. Ese día, inclusive, y me permito decirlo de frente y de manera pública, jamás me han mostrado a mí que después del año 2017 se haya logrado una convalidación, salvo una, pero que logramos nosotros, no lo hizo Funiver. Entonces, en ese orden de ideas, las mismas personas se han encargado de contactarse con Funiver Colombia para que por favor les hagan, valga la redundancia, el favor de que la universidad tome cartas en el asunto, como se dice coloquialmente, pero ha sido una negativa completa. Envían la misma certificación para todas las personas, que eso está comprobado en más de 200 casos que tenemos inclusive de Funiver, porque es la misma y solamente le cambian el nombre. Pero la universidad no quiere hacer eco con esto. La universidad no se ha pronunciado en ningún sentido y ha dejado a los estudiantes solos. Eso también me lleva a pensar en algo que habíamos tocado hace un año y es el impacto también a nivel pues individual de cada una de las personas que aún ven que no se resuelve su situación. Ustedes en este último año, en ese acompañamiento que han hecho a las personas, ¿cómo han visto, digamos, cómo se ha complejizado su situación laboral, personal, al ver de que definitivamente no ocurre nada con su proceso? Claro que sí. Las situaciones son completamente críticas. Como primera medida, pues obviamente al momento en que les llega la resolución negada, el impacto emocional que tiene la misma persona, inclusive los familiares de las personas como nos lo han comunicado, pues obviamente es espeluznante. No hay otra palabra, es espeluznante,
porque muchas de esas personas inclusive dejaron de compartir con sus familias, con sus hijos, con sus padres, a razón de concentrarse realmente en un programa de posgrado, el cual resulta negado. Entonces, ese esfuerzo no se ve de ninguna manera recompensada con la expectativa de que se tiene, entre comillas, de recibir un título. Lo segundo, obviamente, que nos indican a nosotros es el detrimento patrimonial que tienen las personas, tanto salarialmente como patrimonialmente, vuelvo y digo, porque muchas de esas personas no tienen, digamos, no tenían los recursos ahí ahorrados para pagar una maestría o un doctorado. Lo que acuden normalmente esas personas, lo que hacen normalmente es pedir un préstamo, lo cual genera unos intereses con la expectativa de que al momento en que ese título fuera convalidado aquí en Colombia, se les mejora a ellos, digamos que su situación laboral. Por ejemplo, en el caso de los docentes, obviamente en el escalafón docente, en sus universidades privadas, el hecho de tener una maestría o doctorado a todas luces, se sabe que eso mejora salarialmente, a lo cual no han podido acceder de ninguna manera. Entonces, en ese orden de ideas, eso también ha sido un poco nefasto. Nosotros, desde el año pasado, presentamos una demanda ante el Consejo de Estado, la cual ha tenido, digamos que, algunos movimientos, no como nos lo esperábamos. ¿Por qué? Porque el año pasado, lastimosamente, el país sufrió varias protestas, inclusive hablando en Bogotá, donde a los funcionarios, magistrados, etcétera, no los dejaban ingresar. Se cerraron varias veces los despachos judiciales y este año 2020, lamentablemente, desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio del presente año, los términos judiciales estuvieron suspendidos. Entonces, en ese orden de ideas, el estudio fidedigno de la demanda que nosotros presentamos en nombre de las personas, inclusive de la UNINI y de muchas otras universidades ante el Consejo de Estado, por la inconstitucionalidad de esa resolución, pues no ha tenido, digamos que, el resultado en su momento como lo teníamos esperado en tiempo. Y eso sí lo quiero aclarar, en tiempo. Porque lo que nosotros estamos observando es que sí hay unas irregularidades que pues por confidencialidad no puedo manifestar en este momento, pero el proceso sí ha avanzado y tenemos un muy buen panorama. Pues eso sería pues lo mejor que pudiera ocurrir, porque la verdad, cuando tuvimos la aproximación hace un año de los casos, pues sí, además de en que en algunos pues hay bastante, digamos, extrañeza por las inconsistencias, pues también se queda uno pensando frente a la acción, especialmente en este 2020, lo que independientemente pues que estamos en una coyuntura excepcional, o por lo menos la tuvimos hasta hace unos días, frente a la acción del ministerio con el cambio de la resolución, pues todo parecía que iba a mejorar. La pregunta es, ¿realmente el cambio de la norma ha beneficiado o ha acelerado el procedimiento? ¿Ha contribuido a que, en este caso, digamos, al margen de lo que nos compete, que es el caso de la UNINI, ha servido para que personas que hayan obtenido titulación en el exterior hayan obtenido mayor, como en un tiempo más expedito, la convalidación de sus títulos? Bueno, frente a ese punto en concreto, digamos que entre comillas se ha acelerado. Si en la resolución del año 2017 el término o el trámite, entre comillas, duraba 1 año y medio, que por lo general tiene que ser por ley 4 meses, ahora se redujo a 8 meses. Entonces, digamos que en tiempo no es que se haya acelerado. Y lo que dicen las personas o lo que hace el Ministerio de Educación es que sigue negando las convalidaciones. Entonces, al final del día no interesa si el tiempo se acorta, si el tiempo se alarga, porque la finalidad de lo que está sucediendo es que siguen negando las convalidaciones. Es más, nosotros inclusive en una investigación que está tratando de hacer la firma de abogados, mi firma, en ese sentido, hemos podido evidenciar que se están presentando unas irregularidades con funcionarios del Ministerio de Educación, a lo cual en su oportunidad se mostrarán todos los elementos materiales probatorios, valga la redundancia, para probar que existen internamente unas irregularidades, lo cual también nosotros nos vamos a permitir denunciar estos hechos y este tipo penal en la Fiscalía General de la Nación. Pero eso también tendrá su eco un poquito más adelante. Vuelvo y reitero, por confidencialidad no lo podemos hacer. Pero volviendo a la pregunta, y como lo estaba manifestando, no hay ninguna aceleración. Al contrario, digamos que solamente por 5 meses, pero vuelven y niegan. Pero es en casos contados con los dedos inclusive de la mano, porque estamos hablando de que si 10 personas radican, a 2 personas le responden a los 8 meses. A los demás les toca presentar una acción de tutela
para que no les vulneren los derechos fundamentales a la igualdad de debido proceso que tuvieron sus mismos compañeros dentro de los 10 que les pudieron haber contestado la resolución en tiempo. Entonces, digamos que eso sí ha sido una problemática bastante amplia. Y en este caso, digamos que desde esa coyuntura, bueno, lo que acaba de comentar es bastante delicado. En la medida que ustedes ya nos darán a conocer en su momento que adicionalmente a los temas de gestión administrativa que han sido tiempos lentos y con la situación actual, pues que ahora se sume eventualmente un caso tenemos que decir, corrupción o malos manejos como segundo que se determine desde luego y que en su momento se evidenciará, pues el asunto es pues qué entusiasmo le queda a la gente para presentarse digamos, el esfuerzo que la gente está haciendo porque la educación en Colombia sigue siendo aún de acceso limitado y terminar en este caso, en esta maraña institucional para al final no tener ninguna respuesta, pues sigue siendo bastante desmoralizante. Sí, correcto. Pues bueno, inicialmente nosotros los llamamos es a que tengan más paciencia, que por favor, digamos, no están solos. ¿En qué sentido? Está también la firma y estoy completamente seguro que muchos de los colegas que existen a nivel nacional tendrán la disposición en su momento para poder ayudarlos. Ahora, no están solos solamente en asesoría, sino que también no están solos entre ustedes mismos, porque muchas personas inclusive pensaban, no, ¿por qué me pasó solamente a mí? No, estamos hablando de miles y miles de personas en diferentes áreas, docencia, médicos, abogados, ingenieros, etcétera. Esto no solamente les está pasando a ustedes, a las personas que estén escuchando. Adicionalmente a ello, la esperanza es que nos apoyen. Nosotros tenemos, como les veníamos comentando, una demanda ante el Consejo de Estado y en su momento se va a hacer una acción de grupo a nivel nacional de la cual tenemos una alta expectativa. Entonces, no pierdan la esperanza, digamos, en ese sentido, porque las irregularidades y la manera de manera nefasta, vuelvo y reitero, de cómo siguen redactando las resoluciones, desconociendo tratados internacionales, inclusive en la última resolución, sacan tratados y sustraen tratados internacionales y no los quieren reconocer. Esto me da y me lleva a otro punto muy concreto, y es que en la mayoría de los recursos que se han presentado por parte de la firma, en uno de ellos hemos podido, digamos que observar que lo que dice el Ministerio de Educación es que los estudiantes o todas las personas que están estudiando, lo único que tenían era una mera expectativa. Pero resulta que nosotros les decimos, una mera expectativa es una persona que ingresa a estudiar, que no termina su título, pero cuando termina, se gradúa, tiene su título, digamos que eso ya no es una mera expectativa, eso se materializa. Por lo tanto, digamos que en ese orden de ideas nosotros les decimos a las personas que tengan un poco de paciencia frente a lo que está sucediendo. ¿Les van a seguir negando? Sí, les van a seguir negando. Nadie lo puede ocultar. El abogado, el tramitador que les diga que les van a convalidar es un mentiroso, porque ahorita en esto está la problemática. De esto también se desprende es que el trámite de convalidación no es gratuito y es una de las cosas más graves que yo y que inclusive con mi equipo de trabajo nos hemos planteado, porque en este caso, si no estoy mal, está alrededor de los 732.000 pesos el pago del trámite de convalidación, por lo cual no es gratuito. Desde ese mismo inicio y que el ministerio sabe que no le van a convalidar de X universidades, pues no reciban dinero, pero es que lo siguen recibiendo. Entonces aquí en Colombia se ha convertido también digamos, en el pan de cada día manifestar que lo que no está prohibido está permitido. Y eso no lo podemos seguir haciendo de esta manera. Pero en el consejo de nosotros es que sigan teniendo bastante paciencia. No hay de otra. Nadie más está haciendo absolutamente nada, ¿sí? Entonces, tengan un poco de paciencia porque la firma, inclusive de nosotros, está, por decirlo de alguna manera, haciéndole frente a un problema y una avalancha que se avisora. Esto nomás es la punta del iceberg la cual ya se está derritiendo, que ya se está avisorando y que próximamente les estaremos obviamente comunicando a todos. Esa recomendación me parece muy importante y que la gente entienda que los procesos de convalidación, en la medida en que reciban una respuesta y decidan buscar ayuda de terceros o una ayuda jurídica, pues esto puede incluso alargar el proceso y terminar en lo mismo. Pero quisiera como enfatizar algo que lo comentamos en su momento y ahorita lo quiero recalcar. Aún a fecha de hoy, ¿cuál ha sido el acompañamiento o la respuesta
o la manifestación por parte de gremios, bien sea, no sé, de la Confederación de Trabajadores, en el caso de los docentes con FECODE? ¿Cuál ha sido como digamos, porque si las personas se han sentido solas en partes porque pues algunas son representan a determinado sector y seguramente hacen parte de algún tipo de agremiación, digamos, han tenido respaldo por esos lados, han tenido como algún tipo como de respuesta que también ayude a generar cierta presión hacia el ministerio para tener también la respuesta a sus casos? Ninguna, ninguna, Mancho. Mira, yo en esto también tengo que ser muy puntual. Y resulta que inclusive las agremiaciones, la más grande de los docentes en el país a nivel nacional, FECODE, que inclusive el año pasado tenía en su pliego de peticiones, dentro de las negociaciones que tenía con el gobierno, supuestamente el tema de las convalidaciones. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que se han acercado allá, porque esto yo no, digamos, yo no lo sabía, les descuentan también X dinero para estar, creo que afiliados allá. Entonces no es que sea tampoco gratuito y FECODE también está dejando solas a las personas que están yendo a las convalidaciones. Por mucho, ¿qué es lo que están haciendo? Por mucho han, digamos que realizado una serie de charlas, pero esas charlas o conferencias, como se llaman comúnmente, pues han sido de todas maneras unas charlas completamente vacías porque no tienen ni idea realmente de lo que está pasando. Muchas de las agremiaciones, inclusive en las instituciones que nosotros por lo menos tengamos conocimiento, nadie está apoyando a las personas. Precisamente es porque están buscando ayuda de profesionales en derecho, digámoslo así, en algunos casos algunas personas que no han tenido contacto con nosotros, me imagino que con tramitadores, a lo cual también hay que tener mucho cuidado con eso. Y resulta que las están dejando solas. Entonces, realmente el apoyo que han tenido no ha sido, si es que se le puede llamar apoyo, no han tenido ningún apoyo realmente. Inclusive, la mayor charla o lo que pudimos escuchar es, vamos a hacer entonces un derecho de petición o vamos a hacer una acción de tutela para que ir a llevarle esto a la ministra de Educación a mirar qué casos se pueden resolver. Pues falso, eso no se resuelve de esa manera. Y esas charlas, vuelvo y reitero, son completamente innecesarias por no tener un dominio del tema. Entonces, al no tener dominio del tema, lo fácil es lavarse las manos, dejar a las personas a un lado y no tocar el tema. Porque si nosotros lo observamos en un año, las únicas veces que se ha podido escuchar este tema es lo que se ha publicado, digamos, en las diferentes notas o por las redes sociales de la firma. De resto, nadie más quiere hablar. Inclusive las mismas agremiaciones lo que hacen es hacer de lado a las personas que dicen apoyar. Porque realmente, si le preguntamos a las 800, 900 X personas que podemos inclusive tener nosotros contacto en la firma, ninguna de esas personas va a decir por una sola vez que alguna agremiación los apoyó. No, y eso también es complejo porque también me comentaba hace un momento, antes de iniciar la conversación, que además ustedes han vuelto a viajar a las regiones, han estado presentes en varias partes del país hasta donde se pudo antes de la pandemia y se dieron cuenta que son más casos de diferentes partes del país y es increíble que la respuesta siga siendo la misma después de un año. Correcto. Y de hecho esto es algo que inclusive a mí personalmente me impactó muchísimo porque, vuelvo y reitero, lo primero pensábamos que era solamente con el tema de la UNINI, pero resulta que esto resultó ser una fuerza más allá y que entonces creó inclusive una fuerza de atracción para que siguieran las negaciones de esta manera. Tuvimos la oportunidad de estar en Cúcuta y tuvimos la oportunidad también de estar en Montería, en Sincelejo. Entonces, resulta que nosotros, pues digamos que fuimos a darles información a las personas, que es lo mismo que hemos venido, digamos que predicando en este sentido, si se me permite, digamos diciéndole a las personas que tengan mucho cuidado con los tramitadores, dándoles algunos consejos de qué tienen que hacer cuando les llega una negación. No necesariamente para que nos llamen a nosotros, no, ustedes mismos lo pueden hacer. Las personas saben que bajo el artículo 23 de la Constitución Política pueden presentar derechos de petición en nombre propio. Anteriormente, de una vez aclaro, digamos, esos derechos de petición se tenían 15 días, ahora se tienen 30 por el tema de la pandemia. Posterior, si no le responden a ustedes un recurso de reposición en subsidio de apelación o el trámite se ha demorado más de los 4 meses, fácil, presente una acción de tutela. También lo pueden hacer en nombre propio sin necesidad de contratar a ningún abogado ni un tercero. Eso lo pueden hacer en nombre propio. Entonces, digamos que eso es lo que hemos venido haciendo, pero nos impresionó muchísimo porque entre esos viajes que hicimos, y hay que decirlo también, dentro de esos viajes me ofrecieron personalmente a mí
por decirlo así, unos beneficios o comodines para hacer un negocio con el drama de las personas, a lo cual la firma y como director de la misma permitimos rechazar cualquier acto de corrupción, a convertir esto en negocio, porque esto es lo que se ha visorado. Si nos han contactado es para ofrecernos pura y simple corrupción, algo que aborrecemos por completo y no estamos de acuerdo. Y de una vez lo digo, el que lo venga a proponer, mejor que ni me llame, porque eso no lo vamos a tolerar. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, sí me ha impactado porque con el dolor de las personas, como lo veníamos hablando, con ese dolor que está sintiendo la persona, con su detrimento patrimonial, con su esfuerzo, con su vida, quieren armar un negocio y eso no lo vamos a tolerar en la firma. Bueno, pues esto creo que, digamos que redondea al menos un aspecto, digamos, una actualización que queríamos hacer de este tema. La verdad que preocupado porque definitivamente no, uno esperaría que realmente los cambios y desde luego las acciones surtieran resultados. Seguramente se verá más adelante, pero es importante también que las demás personas, líderes de opinión, otros colegas, también se apersonen y hagan eco de este llamado, porque no son una, dos, tres personas, estamos hablando de cientos de casos de profesionales que pusieron su sueño en un posgrado en el exterior y que ahora se encuentran frente no sé, como la mancha negra de la institucionalidad para lograr una convalidación de su título y no han importado las reformas al procedimiento porque esto no ha generado ningún cambio y la gente pues sigue en la misma situación o seguramente en una situación más difícil aún. Entonces, le agradezco, abogado Miguel Ángel Ruiz Salamanca, que nos haya acompañado. Él ha estado muy al frente de este proceso con el caso de Unini, como acaban de escuchar, pues ahí habrá próximamente revelaciones y situaciones que pues obviamente nos van a dejar con la boca callada porque van a suscitar bastante controversia cuando se lleguen a conocer y cuando ya sea posible revelarlo, pero pues es importante que esto suceda para que ojalá las cosas tomen el rumbo que deben tomar. Le agradezco de verdad este rato y gracias por brindarnos esta información después de un año de haber hablado sobre esto, pues ojalá que en medio de todo se llegue a buen término esta situación. Gracias, Juancho, ¿no? Y nuevamente muchísimas gracias. Y pues por último y para despedirme con todas las personas, sí quiero dejar claro que nosotros teníamos pensado que en un tiempo un poco más reducido podíamos lograr, digamos, algo más importante de lo que se ha logrado. No estoy diciendo que no sea importante lo que se ha logrado. Lastimosamente ahorita, pues por toda la coyuntura que se está librando a nivel mundial con todo el tema del COVID, nos ha atrasado un poco, pero ahí sí, como dicen, la justicia llega y cojea, pero llega. Entonces, un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben, estábamos conversando con el abogado Miguel Ángel Ruiz Salamanca, él es el director de la firma Miguel Ángel Ruiz Salamanca Company Lawyers, que desde hace un año conversamos con ellos sobre esta situación de las convalidaciones docentes que han estado todavía estancadas en nuestro país y que revelan solo una parte de una problemática que esperamos que tenga aún más eco en los medios de comunicación y que tengamos las respuestas debidas de tanto del Ministerio de Educación y en su momento ojalá pues de los órganos de control, porque pues si esto ya adquiere otro cariz, otra impresión ya de carácter pues delictiva, por llamarlo así, pues es importante que intervengan las autoridades para que se logre frenar y pues esto tenga pues que todo funcione conforme a derecho, pero funcione bien. Le agradezco de nuevo su participación y ya saben que lo pueden leer en nuestro blog Radio Distractor en el tiempo. Distractor, esto le pasa a Distractor, estará publicado también y lo estaremos circulando en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, Juancho. Saludos a todos.